Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de revisoría fiscal y entramos a una nueva etapa que se llaman pruebas de auditoría financiera que practica el revisor fiscal. Ustedes saben que el revisor fiscal debe practicar pruebas para obtener evidencias y esas evidencias son las que le van a dar el soporte para el informe o el dictamen del revisor fiscal. Entonces, todo revisor fiscal debe realizar esas pruebas. Entonces, las pruebas se refieren a ese examen que el auditor debe realizar permanentemente a través de las técnicas y procedimientos que ya vimos, que le permiten obtener evidencia necesaria para asegurarse de que las transacciones, los registros contables y saldos de los estados financieros son verdaderos y exactos o razonables. Las evidencias que necesita el auditor para comprobar y considerar válido su examen se obtiene por medio de estas pruebas que vamos a ver. Entonces, nos vamos al módulo de revisoría fiscal y empezamos con las pruebas de cumplimiento. A ver, pruebas de cumplimiento. Su nombre lo indica, hay que cumplir con aspectos normativos. O sea, nosotros como revisores fiscales vamos a verificar que la empresa cumple con, con todo lo normatizado, con todo lo estipulado en las normas. Por ejemplo, si se cumple todo lo contemplado en los estatutos, en los manuales, en los organigramas, en los procedimientos, etcétera, en las políticas. Ok. Entonces, son aquellos procedimientos encaminados a comprobar y evaluar la eficacia y eficiencia de un sistema de control interno. Fíjense ustedes, siempre que hablemos de pruebas de cumplimiento tenemos que relacionarlo con control interno, Pruebas de cumplimiento evalúan el control interno. Entonces, el revisor fiscal aquí, ¿qué va a evaluar? Si ese control interno de la empresa es eficaz y eficiente, o sea que cumple con esos requerimientos. Entonces, el objetivo de las pruebas de cumplimiento es proporcionar al revisor fiscal seguridad razonable de que los procedimientos relativos a los controles en una empresa están siendo aplicados tal cual como fueron establecidos. Miren, es que si la empresa estipula, digamos que implementa mejor un control, pues nosotros como revisores fiscales vamos a verificar si ese control se está cumpliendo o no. Porque recuerden que donde no hay control hay posibilidad de fraude, o sea, riesgo. Hay riesgo de fraude, o de errores, o de inconsistencia. Entonces, las pruebas de cumplimiento están íntimamente interrelacionadas con las pruebas sustantivas. Esto es importante porque, bueno, acá para fines académicos uno tiene que ver primero las pruebas de cumplimiento y después las pruebas sustantivas, pero en la realidad, en la práctica, estas pruebas se realizan al mismo tiempo, son complementarias, están íntimamente interrelacionadas. Bien. Entonces, en la práctica los procedimientos suministran evidencia de cumplimiento de los procedimientos de control interno. Nosotros en revisoría fiscal, al practicar una auditoría financiera, también apuntamos al control interno contable, pero también al control interno en general de la empresa. Bien, entonces así como la evidencia requerida de las pruebas sustantivas. Es decir, al aplicar las dos pruebas complementariamente, obtenemos evidencia tanto para determinar si hay fallas de control interno, como para determinar si hay errores en los saldos de las cuentas. Bueno, ustedes se preguntarán por qué es importante evaluar el sistema de control interno. Bueno, les comento lo siguiente. La verdad, a mí me da tristeza al ver que muchos colegas ejercen la revisoría fiscal, pero no evalúan el sistema de control interno de una empresa. No tienen en cuenta ese
esa exigencia, incluso es una exigencia del Código de Comercio. Cuando por allá vimos una función que decía que el revisor fiscal debe hacer una inspección asidua y constante de los valores, bienes de una empresa, esa función se refería, o se refiere, perdón, explícitamente al control interno, que el revisor fiscal debe evaluar el sistema de control interno. También lo exige el Código de Comercio en otro de los artículos. Entonces, es más, tenemos que presentar un informe de evaluación de control interno según el Código de Comercio. Entonces, yo les decía que me da tristeza que muchos colegas no evalúan el sistema de control interno. Entonces, muchas veces no lo hacen porque no tienen la formación, yo diría yo, o por negligencia, o por omisión, o por facilismo. De todas maneras, eso es un asunto que denigra del oficio de revisoría fiscal. Pero bueno, la idea acá con estas clases es que ustedes, los nuevos contadores que se están formando, sepan que además de ser una obligación, es por qué es importante evaluar el control interno. Entonces vamos a analizar por qué es importante evaluar el sistema de control interno en una empresa. Bien, miren que la empresa tiene responsabilidades legales, tiene deudas, tiene deudas con proveedores, con empleados, tiene responsabilidades administrativas, operativas, bueno, de modo tal que hay que probar, hay que hacer controles, hay que probar para ver si esa empresa está cumpliendo con esas responsabilidades. Es decir, la administración cumple con esas responsabilidades, es lo que nosotros como revisores fiscales debemos determinar. Entonces, de modo tal que, pues para que se obtenga la evidencia, necesitamos tener, o de modo tal que para que podamos dictaminar debemos tener las evidencias necesarias con relación, en el caso específico de la contabilidad, los estados financieros. Ya, entonces, en esos casos en los que un revisor fiscal evada la responsabilidad frente a la evaluación del sistema de control interno, se puede entender como la carencia de evidencia suficiente para la emisión de la certificación requerida. Es decir, no podemos informar, no podemos certificar sobre si la empresa está cumpliendo con esa serie de responsabilidades antes mencionadas. Y se estaría incumpliendo con la responsabilidad frente a la obligación de la empresa, puesto que no se puede evaluar una realidad que se desconoce. Es decir, si yo no conozco el control interno, no lo puedo evaluar, hay que conocerlo. Entonces, pero no obstante, el desconocimiento de los hechos que pueden constituirse como actos incorrectos, imprecisos, fraudulentos o ilegales no es un argumento para evadir la responsabilidad del profesional frente a los efectos de tales acciones. Es decir, miren que, lo decía al principio, si no hay controles en una empresa, lo más probable es que puedan ocurrir actos incorrectos, imprecisos, fraudulentos, ilegales, y pues para el revisor fiscal es una responsabilidad por eso implementar la evaluación de esos controles que van a minimizar los riesgos de fraude. Entonces no es un argumento decir que no evaluó o que no sabía de esos fraudes o esos errores de circunstancia porque no evaluó el control interno. No, es que la obligación de él es evaluar el sistema de control interno. Entonces, ¿cuál es la finalidad de evaluar ese sistema de control interno? Miren, el objetivo central para un revisor fiscal cuando evalúa el control interno es determinar si la estructura, porque la empresa es una estructura, y
Pero si la estructura de control, o digamos que la subestructura de control, que es porque yo decía, la empresa es una estructura, pero tiene varias subestructuras, y una de ellas es la de control interno, la de control. Es útil, entonces eso lo sabremos con las pruebas de control. Entonces, si es útil para identificar conductas empresariales relacionadas con el cumplimiento de sus obligaciones, porque es que eh, hay conductas empresariales que uno, como revisor fiscal, las pone al descubierto cuando hace las pruebas. Es decir, uno se puede dar cuenta, como revisor fiscal, si el administrador tiene conductas inadecuadas o prácticas inadecuadas. Por ejemplo, nosotros podemos darnos cuenta si a los empleados les están pagando oportunamente, si se están pagando oportunamente las obligaciones fiscales, si este mismo constituye como una herramienta para impedir la utilización de la empresa en actos de soborno, ojo, soborno, corrupción dentro y fuera de la organización, lavado de dinero, esquemas de producción no ajustados a los alineamientos legales, competencia desleal, deshonestidad administrativa en la elaboración y presentación de los presupuestos, de los informes financieros y de costos, así como de los estados financieros. Entonces, fíjense ustedes, ¿cuál es la finalidad de evaluar todo ese sistema de control interno? Es precisamente evitar o poner al descubierto, mejor, poner al descubierto a ese administrador en caso dado de que tenga conductas inadecuadas o malas prácticas empresariales. Bien, veamos entonces, vamos a presentarles un modelo de prueba de cumplimiento. Este es un modelo hipotético, entonces les voy a presentar el modelo utilizando el método más general, el más utilizado, el más universal, digámoslo así, en auditoría de estados financieros para probar los controles y bueno, más que todo en revisoría fiscal. Vamos a presentarles el modelo de pruebas de cumplimiento y escogemos área de contabilidad. Fecha de la prueba, febrero 16 de 2019, responsable Yesita Álvarez Díaz, método de utilizar el cuestionario. Entonces ustedes ven aquí dos columnas. La primera columna se llama norma de control interno y la segunda columna se llama prueba de cumplimiento. Entonces leamos la norma de control interno. Recuerden que una norma de control interno debe estar escrita. Dentro del modelo COSO, el componente de ambiente o entorno de control exige que al interior de las empresas exista todo un conjunto de normas y procedimientos, políticas establecidos. Por ejemplo, he sido reiterativo en decir que, por ejemplo, que una empresa debe tener mínimamente el estatuto, los manuales de funciones, de procedimientos, etcétera, y que cada área de la empresa también, el responsable de cada área, el jefe de cada área, debe tener unas normas de control interno redactadas, escritas, redactadas. Entonces, vamos a suponer que el señor Pedro Pérez es el jefe de contabilidad y pues como jefe de contabilidad redactó estas normas de control interno que él y todos los subordinados, subalternos, deben tener en cuenta, porque una norma de control interno debe cumplirse, porque es una exigencia. Entonces, la norma dice, el contador de la empresa debe elaborar procedimientos de tipo contable que describan los pasos a seguir con relación a registros, validación, análisis e interpretación de informes financieros. Entonces, si ustedes observan, aquí en esta palabrita debe está la fuerza
legal, es decir, el carácter de obligatorio. Debe, o sea, es un mandato para el contador. Señor contador, usted debe elaborar procedimientos de tipo contable, o sea, que es un manual de procedimiento que describan los pasos a seguir con relación a qué. Cuando se registra se hace un registro contable, cuando se valida, quién lo valida, quién lo analiza, interpreta los estados financieros. Entonces, fíjense, es una exigencia, casi que la razón de ser de esta norma apunta a qué, a que la empresa debe tener ese manual de procedimiento de tal forma que, siempre lo he dicho, cuando hay procedimientos escritos, las personas no son indispensables. Hacen falta, sí, pero no son indispensables si se reemplaza con otra persona bien seleccionada dentro de un proceso de selección tan idónea como el que se fue. Entonces, fíjense ustedes que si se elabora un manual de procedimiento que describa todos esos pasos, entonces, por ejemplo, cuando ahora bajo NIF hay que hacer un reconocimiento y medición sobre una transacción, ya ella está escrita, los pasos a seguir, que se registra en el débito, que se registra en el crédito, etcétera, y queda escrito. De tal forma que ya el contador que venga, lo único que tiene que mirar es el manual y analizar la situación, la transacción económica, para ver si hay alguna modulación en cuanto a que hay que cambiarlo por una exigencia nueva de las NIF. Pero es una guía muy importante. Entonces, fíjense, ¿qué pretende proteger esta norma? Toda norma pretende proteger algo, ¿eh? Y esta norma pretende que los registros contables sean integrales, que muestren, que reconozcan y midan la situación real de lo que sucedió para tomar decisiones acertadas. Entonces, eso es lo que pretende proteger esta norma, ¿eh? ¿Qué tal si no existiese esa norma? Entonces, cualquier contador que llegue a la empresa hace su registro contable de acuerdo a lo que él considera, y pues si tiene, digamos que vacíos o no está actualizado, puede llevar a que los registros contables también sean equivocados y las decisiones que se tomen con base en los saldos sean equivocadas también. Bueno, y acá en el lado derecho, ustedes pueden ver las pruebas de cumplimiento. Es decir, observen que la prueba apunta al control. Entonces vamos a leer la prueba. ¿Quién redacta la prueba? La prueba es una pregunta, ¿eh? Por eso ustedes ven aquí un signo de interrogación. Miren el signo de interrogación. Y acá en la norma no ven signo de interrogación. Entonces se puede decir que la norma está redactada en términos de afirmación y la prueba está redactada en términos de interrogación. Entonces veamos, por ejemplo, elabora el contador de la empresa procedimientos de tipo contable que describan los pasos a seguir con relación a registros, validación, análisis e interpretación de informes financieros. Fíjense el énfasis que yo le di en la lectura. ¿Informes financieros? O sea, terminé con la interrogación. O sea, que es una pregunta que hace el revisor a un funcionario de la empresa. En este caso, de acuerdo al contexto de la pregunta, ¿a quién se le haría la pregunta? Bueno, se le haría al contador o al jefe de personal para ver si hay unos manuales de procedimiento establecidos. Entonces, o a las dos personas al mismo tiempo. Bueno, entonces fíjense que la pregunta está planteada en términos de interrogación. Bien, aquí ustedes ven
unas opciones de respuesta sí, no o no aplica. En el caso de sí, si marca sí, pues yo como revisor fiscal no puedo darle la mano al funcionario y decirle, gracias, ya me respondiste que sí. No, no, no. Yo tengo que verificar la respuesta, es decir, la afirmación de él. Él me dice que sí, yo tengo que utilizar técnicas de auditoría para poder corroborar esa afirmación. Y si la respuesta es no, entonces es una debilidad de control interno. Y bueno, también se puede colocar no aplica, por ejemplo, si la pregunta no tiene nada que ver con el objeto social de la empresa. Entonces en esas condiciones no aplica. Bueno, ya saben, si la respuesta es sí, se debe verificar mediante, aquí hay que corregir, mediante las técnicas para obtener evidencias. Si la respuesta es no, se convierte en una debilidad de control interno. Ustedes fíjense cómo vamos encontrando debilidades de control interno en la medida en que vayamos haciendo las pruebas, las preguntas a los funcionarios responsables. Bien, entonces, y la pregunta que ustedes se harían aquí, bueno, pero ¿qué técnicas utilizaría yo para verificar si efectivamente la respuesta afirmativa del funcionario, del empleado de la empresa, me permita corroborar eso? Bueno, tratándose de que la pregunta apunta a determinar, a saber si existe un manual de procedimiento, pues entonces yo al funcionario le digo, listo, muéstrame el manual de procedimientos. Entonces ya aquí utilizo la técnica de observación y puedo utilizar la técnica de inspección. Voy a revisar el documento hoja por hoja. Entonces, de esa forma yo puedo verificar si el manual existe o no existe. Bien. Ok. Ustedes ven aquí la norma número 2 y la prueba la ven en blanco. ¿Ok? Veamos también la norma 3. Es decir, de la 2 hasta la 9, hasta la norma 9, está en blanco la prueba. Pero esto lo hice yo a propósito, porque les voy a dejar una actividad. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes van a hacer lo siguiente. Me van a enviar a mi correo electrónico el siguiente trabajo. Bueno, voy a redactar, a leer las preguntas para que ustedes las anoten, para que las tengan en cuenta. Bien, primera pregunta. Con relación a cada norma de control interno que ya está redactada, ustedes van a responderme esta primera pregunta. 1. Leer la norma de control interno, interpretarla y responderme por qué es importante la norma y qué pretende proteger esa norma. Ok, esa es la primera pregunta. 2. Redactar la prueba de cumplimiento. Ustedes van a redactar la prueba de cumplimiento relacionada con esa norma. Y después de redactada, me van a decir a qué funcionario le harían la pregunta, a qué funcionario de la empresa le harían la pregunta.
Ok. 3. Suponiendo que todas las respuestas son afirmativas, es decir, sí, ustedes me van a redactar las técnicas de auditoría que utilizarían para verificar o corroborar esa afirmación. ¿Y por qué utilizarían esa técnica? Ok, entonces esas serían las 3 preguntas relacionadas con este tema. Ahora, tienen que analizar muy bien la norma, porque en este caso de la primera y la segunda, la respuesta podría ser sí, pero hay algunas preguntas, ustedes las van a ver cuando las estén analizando, que la respuesta para corroborar sería un no. Se puede dar el caso. Entonces, para corroborar, para que no haya debilidad de control interno, la respuesta sería un no. ¿Está claro? Es decir, en la pregunta 1, aquí, un no es una debilidad de control interno. Un no es una debilidad de control interno. Pero hay unas preguntas redactadas donde el sí sería la debilidad de control interno. Entonces ustedes, ojo con eso, tienen que interpretarlo bien, analizarlo bien y pues esa es una actividad que me la van a mandar a más tardar el mismo día de la clase siguiente. Ustedes saben cuál es el día de la clase siguiente, ok, no la clase presente, sino la clase siguiente. Bien, entonces, esto es el modelo de pruebas de cumplimiento. Fíjense, no es un tema muy difícil, es un tema donde después de esto, pues yo les voy a mandar, ustedes se preguntarán, bueno, pero, y listo, ya terminé la prueba de cumplimiento, y bueno, y el informe, ¿cómo presento un informe de control interno? Bueno, yo les voy a mandar, no hace parte de la temática de revisoría fiscal, pero les voy a mandar un modelo de informe de control interno que yo hice en una revisoría fiscal por allá como en el 2016, 15, no me acuerdo bien. Y les voy a mandar el modelo para que ustedes vean cómo se sintetiza toda esta prueba en un informe que se llama modelo de control interno. O bueno, el que quiera me escribe por el WhatsApp al interno y yo les envío el modelo de informe de control interno de una empresa, sobre todo en las áreas contable, tributaria, etcétera. Es un modelo bastante general, que ahí se presenta un informe global y un informe puntual sobre cada una de las áreas, efectivo, clientes, etcétera. Bien, entonces ya para la próxima clase vamos a entrar a las pruebas sustantivas. Ya, bueno, este material que está aquí es de lectura no complementaria, complementaria no evaluable, y aquí está un modelo de normas de control interno en el área de contabilidad. Miren, aquí está. Solamente las normas de control interno. Miren la cantidad de normas que ustedes pueden analizar y leer relacionados con aspectos generales, con autorización y control. Miren el área contable, con aprobación, etcétera, con registros de informes. Pueden ver, miren la cantidad de normas que son aplicables
aunque estas normas son muy generales, es decir, cada empresa tiene sus particularidades, entonces no quiere decir que todas las normas que están aquí son aplicables en X o Y empresa, no, eso depende del objeto social de la empresa, depende de las operaciones, etcétera. Entonces, miren, bastante completo este modelo de normas de control interno. Ya, para que ustedes se den cuenta que hay una cantidad de normas que el contador en una empresa o el departamento de contabilidad de una empresa tiene que cumplir. ¿Para qué? Para que los procesos contables sean eficientes y eficaces. Ok, entonces ya, listo. Entonces, en la próxima clase entramos ya a un tema interesante que se llama pruebas y procedimientos sustantivos. Viene lo bueno, ¿eh? Ya estamos llegando también a si lo anterior ha sido bueno, esto se va a poner más bueno todavía. Bueno, saludos, que pasen un feliz resto de día y hasta luego, chao.